Hoy tenemos la suerte de tener aquí como ponente a don Rafael Valencia Rodríguez, profesor de árabe en la Universidad de Sevilla. Y digo la suerte porque don Rafael ya ha sido ponente en algunas ocasiones diferentes de estos cursos y además ha sido también el director del curso de varios durante la época pasada, con perfecta sintonía entre los organizadores, alumnos e incluso con los casaricheños que de una u otra forma han tenido con él algún contacto. Todos han tenido un gran afecto hasta este hombre por su naturalidad, su sencillez, su comunicación abierta y sincera. Y le agradecemos mucho que esté aquí de nuevo entre nosotros. Yo personalmente lo quiero porque conmigo ha tenido algunos detalles discretos, pero elegantes. Cuando en circunstancias especiales que concurrían, pues me ha introducido en el hecho de que se trataba. Y el último agradecimiento que le tengo a don Rafael, hace 3 años, en la plaza del ayuntamiento, mientras se desarrollaban unas charlas históricas, estaba sentado yo con mi mujer, que la pobre tiene una enfermedad que difícilmente va a poder volver a Casariche nunca. Y tengo el recuerdo ese de Rafael. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Le paso el micrófono a doña Fátima. Bueno, pues después de esta introducción tan cálida, tan especial, tan particular, a mí me corresponde hacer una presentación más de tipo académico, de mi primer invitado, al cual presento pues con mucho gusto. Para mí es un honor presentar al profesor Valencia, al que conozco pues desde que yo era chica, prácticamente. Yo cuando empecé en estos temas, pues me acerqué a él. Él fue mi director de tesina, mi director de tesis. La primera tesis doctoral que él dirigió fue la mía. Y por lo tanto, para mí es un honor estar aquí hoy sentada y hacerle estos honores de presentación. Como ya lo conocen sobradamente, habrá cosas que ya sepan y habrá algunas otras quizás que yo les cuente por primera vez. Todo el mundo sabe que el profesor Valencia es arabista, un reconocido arabista, dentro y fuera de nuestro país, obviamente, y todos saben que es profesor en la Universidad de Sevilla desde el año 85, especialista en numerosos temas, pero entre ellos cabe subrayar la lengua árabe, la historia de Al-Ándalus, la historia del Islam, la literatura andalusí, fundamentalmente. Pero su actividad docente no ha sido exclusivamente la impartida en Sevilla, sino que con anterioridad él fue profesor en la Universidad de Bagdad durante varios años. De la misma forma, ha impartido docencia en Buenos Aires, en algunas otras universidades de la República Argentina, incluso en Dakar, hoy Anta Diop, en Senegal.
Él fue licenciado en la Universidad de Barcelona, la Universidad Central de Barcelona, y después su tesis doctoral la realizó en la Universidad Complutense de Madrid. Y tiene una peculiaridad, aparte de sus conocimientos como arabista y su reconocimiento como tal, y es su gran afición al cine. De hecho, el profesor Valencia es diplomado en cinematografía por la Universidad de Valladolid. Entre sus muchas actividades relacionadas siempre con la cultura está el hecho de que dirigió el Instituto Hispanoárabe de Cultura, lo que después fue el Instituto Cervantes, también en Bagdad, y fue agregado cultural de la Embajada de España en Irak, también desde el año 79 al 82. Tiene numerosos premios de investigación, reconocimientos de distinto tipo, y desde hace ya algunos años, desde el año 2014, dirige la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, desde el año 2009, desde el 2009. Él es académico, desde el 2014 la dirige. ¿Es así, verdad, Rafael? Exactamente. Y además es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en Madrid. Podría seguir hablando de sus méritos, pero creo que con la breve presentación que he hecho, muy sintetizada, ustedes ya se hacen una idea, si alguien de los presentes no lo tenía claro, de quién es nuestro primer conferenciante. Gracias por estar aquí, Rafael, gracias por aceptar esta invitación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Fátima. Dice que le dé aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias por la presentación, gracias a los responsables de estos cursos, gracias, presidente Parrado. Exagerada la presentación, sí, hace unos cuantos años que vengo visitando estos cursos, no digo desde el siglo pasado, pero casi. Y voy a intentar presentarles dentro del tema de los cursos lo que tienen en el programa. ¿Cuál es la colección de ideas que tenemos sobre el país situado al sur de la península ibérica desde comienzos del siglo VIII. En realidad, lo que voy a referirme es ni más ni menos en posición paralela a la que planteaba ayer en la primera intervención el profesor Narbona, es una colección de imágenes, que muchas veces les va a parecer una serie de disparates. Les quiero colocar en situación, aprovecho esta imagen de un fotógrafo del National Geographic que suelo utilizar algunas veces. Lo que tienen ahí es una caravana que está atravesando la estepa turca en la ruta de la seda, la ruta de las especies, y que me vale para ejemplificarle lo que quiero presentarle. La imagen está clara, es una foto de los elementos, los camellos de la caravana al atardecer, y esto es un poco la idea en la cual voy a girar mi intervención en el tiempo que me ha sido señalado, los máximos de 45 minutos que está marcada en la nómina del Jardín de Academo en Atenas. Maestro Herrera, profesor Herrera. Esto que tienen las imágenes grandes no son los camellos, son las sombras de los camellos. Entonces, los camellos en realidad aparecen en una visión cenital. Esto es una idea recurrente que les va a
presentar o les va a ejemplificar la idea que pueden sacar ustedes de las diversas visiones de Al-Ándalus, que al final de los finales tengo que reconocerle que cuantitativamente es una invención, cuando no una colección de disparates. Cualitativamente tenemos muy claro porque hay imágenes muy bien trazadas. Sin embargo, muchas veces lo que se nos transparenta más son juntamente las sombras. Para no empezar con mal pie, no voy a utilizar textos de Antonio Machado, porque entonces ahí hay varios que podían realmente valer para ello. El origen está muy claro. Al-Ándalus es parte de la cultura mediterránea, mediterránea en el sentido más estricto del término, es decir, es el mismo término municipal de Casariche, desde el Algarve, desde Lepe hasta Estambul, cuando no hasta Filipinas. El entorno de lo que hoy le deberíamos seguir llamando cultura hispana, es decir, forma parte no como una cultura segregada, diferente, etcétera, como mucho Tirio y Troyano quiere presentar, sino parte de la civilización mediterránea. ¿Y qué tenían detrás? Pues el país que existía, tanto geográfica como políticamente, en el momento en el que entran los primeros conquistadores árabes. En árabe conquistar se dice fataha, abrir. Y me vale para ejemplificar, al final es una idea que en las mejores interpretaciones pues responde a esta idea de Al-Ándalus o qué significó Al-Ándalus. Ni más ni menos, esto lo vieron los autores de la época y los anteriores que han querido verlo. Lo que hizo fue abrir el país, abrir a nivel civilizador y abrir a nivel de mercado. El aceite de Casariche en el año 711 o 712 no tenía mercado más allá de Estepa. De golpe y porrazo, el mercado que se le abre gracias a la conquista árabe es justamente hasta Samarcanda, con lo cual reconozcanme que es una buena apertura de mercado. En este sentido, lo único que se vienen a sumar es a la cultura y las organizaciones que existían en el territorio en ese año del 711. La denominación que le dan ellos, que era la que tenían, era la España goda. Lo de visigodo es un invento del siglo XIX, cuando se pusieron nombre a todas las cosas de los románticos europeos. Es decir, una de las primeras o segunda o tercera o 54ª de Al-Ándalus, de las invenciones de Al-Ándalus. El país, desde el punto de vista de denominación política, utilizaron el nombre que tenía a su llegada, Hispania. Ellos lo pronunciaban Hispania, que fue el nombre que utilizaron al principio, que era esa Hispania, la Hispania del periodo tardorromano, es decir, la península ibérica más el sur de lo que se denomina actualmente Francia, más el norte de África, lo que se llamaba en términos de organización romana la Mauritania Tingitana. Esto es lo que reflejan los primeros mapas. Los primeros mapas, la primera imagen geográfica, lo que tienen ahí es un códice de las etimologías de Isidoro de Sevilla, una de las bases de la cultura del sistema,
de la cultura de Al-Ándalus en origen, y que tienen ustedes un mapa en T, basándose en realizaciones de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, aunque ustedes no lo crean, un egipcio, dividiendo el mundo en tres partes: Asia, África y Europa. Esta utilización no era únicamente a nivel de idea geográfica. En el momento en que se produce la conquista del país, en uno de los primeros momentos, hay un personaje que lo utilizó como paradigma, pero que no fue una cosa rara. Uno de los episodios más curiosos es la conquista de Sevilla. La conquista de Sevilla la conquistaron sin entrar en ella, por cuestiones de que los conquistadores árabes que entraron fue un número muy pequeño, y lo que hicieron fue llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tuvo como protagonista a el arzobispo metropolitano de Sevilla, el arzobispo Don Opas, descendiente del último rey godo legítimo, y a un miembro de su familia, según algunos autores, una sobrina, según algún otro historiador, su hija. Volveré sobre ello. Era el máximo representante de la latinidad tardía, del mundo mediterráneo clásico, la máxima autoridad, arzobispo metropolitano de Sevilla, una de las 5 metrópolis desde la que se gobernaba la cristiandad. Las otras eran Constantinopla, Alejandría, etcétera, todas en Oriente. Y he mencionado antes la hija. Estamos hablando en este momento, en el momento que se produce la conquista, de una conquista del norte de África con una latinidad y un cristianismo que era norteafricano. La referencia era Agustín de Hipona, San Agustín, que fue por donde entró el cristianismo. Era un cristianismo oriental donde había incluso una elaboración que utilizaba el griego, que utilizaba el latín, y que sobre todo tenía una estructura organizativa diferente. Es decir, no se defendía en este cristianismo hispano. Ellos le llamaban también isidoriano, por referencia a Isidoro de Sevilla, igual al que tiene hoy el cristianismo occidental o el cristianismo romano, con organizaciones muy curiosas, no me voy a detener en ello, pero que probablemente copiaban la forma de una de las diócesis de los arzobispados de las organizaciones cristianas, que eran los antioquenos, y tienen una organización muy curiosa desde todos los puntos de vista. Entre los antioquenos, los curas se pueden casar, pero los obispos no, de tal modo que el responsable de los bienes de la comunidad es el arzobispo, que el depositario, y deja fuera de litigios familiares los bienes que puede tener un sacerdote. Un sacerdote viudo puede ser también ordenado como obispo o arzobispo, pero sin renunciando al derecho que tiene a casarse. Desde este punto de vista, estamos hablando también, desde el punto de vista de las creencias, de uno de los monoteísmos. Uno de los monoteísmos en el que tienen ustedes que incardinar lo que es el Islam, lo que es el cristianismo, lo que es el judaísmo. Hoy la primera definición que algunos hacen es justamente una posición que no es de la historia del Mediterráneo, que no resulta de escala humana, que es a base del enfrentamiento entre unos y otros. Les aseguro que en el Corán
habla de creyentes y habla de cristianos, judíos y musulmanes. La palabra que emplean más era creyente. El referente que tenemos mejor de Al-Ándalus, el califa de Córdoba de Rahmán III, él era emir de los creyentes, no emir de los musulmanes ni emir de los creyentes, es decir, todo. Esto hay testimonios por todos los lados. Algunos de los testimonios yo los he conocido en vivo y en directo, pero ya no existen. En este mundo tan civilizado que tenemos hoy, piezas como las que tienen la representación de una antigua divinidad de la Meca, del santuario de la Meca. Ven ustedes que tiene una representación femenina mediante triángulo, la diosa femenino de el santuario de la Meca, la media luna, cordero, la cannabis índica. Esta pieza estaba en el Museo del Bardo en Túnez y ha desaparecido hace 4 años. Es decir, muchos intentan borrar que hubo una época, está en las definiciones del profeta Mahoma y en las definiciones del Islam fundacional y en los textos andalusíes. Por otro lado, estas personas, las personas que entraron, se asimilaron de forma comunitaria integrada con los habitantes del lugar. Lo que tienen ustedes ahí es el principal santuario del mundo, la Catedral Goda de Sevilla, en una representación del siglo IX. Representa el Segundo Concilio de Sevilla, presidido por el metropolitano de época Goda, Isidoro. Esta es la catedral, ven ustedes que tiene una pinta de palacio árabe que se cae para atrás, y después una representación del río Guadalquivir, y aquí tienen clarísimamente el nombre, como pueden ustedes leer aquí, Isbali. Isbali es el nombre de Sevilla, el que adoptaron en realidad Hispalis, pero este Hispalis lo pronunciaban como lo pronunciaban ellos. Desde época romana, la gente de Andalucía Occidental tenía una cierta dificultad de distinguir entre la S y la hacían sh, con lo cual de Hispalis pasan a Isbali, lo cual les permite juntar el nombre de Hispalis, Sevilla, con la Sibila, o la Sibila, la diosa romana, porque el que de Hispalis terminen en Ishbilia, que es como se denomina en árabe, es ni más ni menos que un cruce entre el nombre de la ciudad, que ellos le pusieron no Hispalis, sino Ishbali, y que sin embargo lo pronunciaban Ishbil. ¿Por qué lo pronunciaban Ishbil? Porque, y lo pone un autor local, en ella vivió el hombre que sabía más del pasado y del futuro que había de venir, ni más ni menos Isidoro de Sevilla, con lo cual ven ustedes de dónde sale el nombre. Esta era el posicionamiento, si quieren ustedes, de la gente de la época, de los autores de la época. Se me acaba de perder la flecha y no sé por dónde está. Y le aseguro que hace un momentito estaba. Aquí está.
Otro elemento que incorporan es todo el saber de la antigüedad. Saber de la antigüedad que arranca ¿de dónde? Del jardín de Academo en Atenas, Platón, y que incorpora también, y en esto hacen un gran labor los andalusíes, todos los conocimientos venidos de otro lugar. Lo que tienen ahí es una representación hecha en Sevilla del libro de los elementos de Euclides. Es un libro que se conserva hoy en el Museo de Abu Dhabi y que representa el libro de los elementos de Euclides. Era el que se utilizaba para enseñanza en secundaria en el Al-Ándalus o la Andalucía árabe desde el siglo VIII. Es el teorema de Pitágoras, es decir, la matemática griega mezclada con la romana, mezclada con la oriental. Las personas que dieron lugar a esta obra denominaban, las denominaciones que ellos utilizaban eran Roma, Rum, que lo empleaban para los romanos, la herencia romana, y lo empleaban también para los bizantinos. Los Rum eran los bizantinos, el imperio romano de Oriente, tal y como llega a ellos, ni más ni menos tal y como llega a ellos. Es decir, eran perfectamente conscientes y habían integrado todo. A la altura del siglo XII, por ejemplo, los grandes autores de agricultura, que eran en su mayor parte de Andalucía occidental, los primeros, a sus libros de agricultura le llamaban la agricultura nabatea. La agricultura nabatea era la de Mesopotamia, y sin embargo, reconózcanme que entre las estepas de Mesopotamia y el Aljarafe, pues hay una diferencia. Sin embargo, eran perfectamente conscientes de que utilizaban la agricultura como saber científico anterior y que utilizaban también toda la experiencia que le venía del Oriente. Les recuerdo que si hay una imagen del Mediterráneo es la esponja. Lo que estamos acostumbrados aquí no a rechazar lo del otro, sino a empaparnos de lo del otro como modo de enriquecer. Esto alcanza también el terreno de la literatura, el terreno de las artes plásticas, y no se rechaza algo porque se le ocurre al vecino, sino que se le ha ocurrido a alguien anteriormente. Lo de originalidad, tal y como lo entiende, por ejemplo, una de mis compañeras de enseñanza más señalada, la profesora Esteban, doña Belén, que ella ha inventado absolutamente todo, desde la televisión hasta la imagen propia de uno, asumiendo datos que después van a rechazar, se van a rechazar en periodos posteriores. Lo que estamos hablando es de definiciones culturales, definiciones políticas, definiciones personales que varían de un momento a otro. Por ejemplo, colóquense ustedes a la altura del siglo IX, del siglo X. En ese momento los reyes, los monarcas del norte de la península ibérica rechazaban el que los andalusíes, los gobernantes de Córdoba, se
denominaran al país políticamente como España. Y ellos no es que intentaran apoderarse del término de España porque lo rechazaban. Ellos eran francos y franch, aragoneses, y en fecha posterior, cuando se constituye la segunda monarquía asturiana, empiezan a utilizar el término gallegos, gildiquía, como medio de oponerse a Francia, que interviene la Navidad del año 800, Carlomagno, que intenta entrar en el país porque él es el gobernador de la frontera superior, el territorio francés perteneciente a la antigua Hispania, de Isidoro de Sevilla, y que ellos pues le llamaban, primero, que no eran cristianos, era la principal acusación. En ese momento, Navidad del año 800, Carlomagno es proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Únicamente en el siglo XI, cuando los restos de Isidoro de Sevilla son trasladados a León, a la colegiata que hoy lleva su nombre, no empiezan a intentar apoderarse, a utilizar Alfonso III de Asturias el nombre de Hispania y a elaborar el robo que realizaron de este término. Es decir, 400 años utilizaron el nombre de España, que por supuesto era el que asumían los califas de Córdoba. Este es el origen. La definición propia de país la encuentran ustedes en la época dorada de Al-Ándalus, la época de Abderramán III, el siglo X prácticamente entero, y la figura que lo define, a mi modo de ver, es Abderramán III. Primero emir, luego califa de Córdoba, y que corresponde cualquiera de las imágenes de los textos que tengan ustedes en la época de Abderramán III, corresponde, creo, a una imagen no distorsionada de Al-Ándalus. Por supuesto, él fue el emir de los creyentes. Los concilios de Córdoba, los concilios cristianos de Córdoba, los convocaba él, porque de acuerdo con las leyes godas, el que convoca no es la autoridad eclesiástica, sino la civil, y él convocaba, por supuesto no iba. Abderramán III tenía algo que debe ser exigido a todo gobernante político, que es la inteligencia y sobre todo el ser político, con lo cual mandaba a alguien de su corte que normalmente coincidía con un cristiano que iba como delegado del califa, lo mismo que se había estado haciendo en épocas anteriores. Hacía y deshacía con los gobernantes de la comunidad judía de Córdoba. Ahí tuvo la suerte de tener uno de los primeros ministros, jefe de gobierno, lo llamaríamos hoy, que era de la persona yo creo que de los políticos, quitando a Abderramán III, para mí uno de los mejores gobernantes que ha tenido este país, la península ibérica, que era Hasdai Ben Shaprut Hanagid, el jefe de la comunidad judía de Córdoba, aparte de un intelectual de primera fila, que por supuesto cuando el califa tenía que presidir una reunión de la comunidad judía de Córdoba, el que iba era el judío, sobre todo por el espectáculo de entonar el Bereshit Bara Elohim en la sinagoga de Córdoba no correspondía, aunque tenía perfecto derecho a hacerlo.
Les menciono otro elemento de la época de Abderramán III que les retrata un poco lo que estamos haciendo. La imagen que pueden ustedes obtener, no solo el magnífico bosque de columnas de la mezquita Catedral de Córdoba, hoy hay que decir la Catedral de Córdoba, y que la pueden ustedes completar con el texto más importante de toda la historia del Islam después del revelado del Corán, que es en el momento en que se proclama, año 929, Abderramán III se proclama como califa, es decir, como máximo representante de la comunidad musulmana de todo el mundo. Lo pueden ustedes leer, es un texto muy conocido, lo tienen en la red. Detalle: no se menciona el término Islam ni una sola vez. Sí se menciona el término Dios, lo cual parece relevante para alguien que es el responsable de una creencia, una de las religiones reveladas. Esto le revela, comparen con momentos actuales, las declaraciones del movimiento del autodenominado Estado del Islam, supuestamente un movimiento musulmán, que si leen ustedes cualquiera de las declaraciones, la palabra Dios aparece como decoración y la palabra Islam, de cada 3 palabras aparece 4. Estos son los momentos que estamos hablando, lo que hemos avanzado, profesor Herrera, desde el año 929 hasta ahora. Ojo, esta situación no corresponde a un estado desde que el mundo es mundo. No, mire usted, el mundo varía a toda la velocidad y es destruible, que nosotros podamos o queramos darle. Yo soy un poco posterior, nací después de Abderramán III, y yo he llegado a realizar el viaje Sevilla-Bagdad en coche, en el mismo momento, en el mismo sentido que en el siglo X, en la época de Abderramán III, cualquier honrado mercader de Córdoba llegaba hasta Samarcanda. ¿Con qué problema? Con los de siempre, el policía de frontera que pretende cobrarte el paso y a dónde va usted y de dónde viene, etcétera, etcétera. Hoy les aseguro que esto es imposible. Hoy, y el año que yo les estoy diciendo es 1979, 80, 82, el último viaje. El viaje de vuelta desde Bagdad hasta Sevilla lo realicé incluso a través de la frontera siro-iraquí. Aunque ustedes no se lo crean, yo he conocido la mezquita de Alepo, que no la destruyó ni Saladino, ni los cruzados, ni nada. La acabamos de destruir antes de ayer y ahí sigue destruida. Yo he llegado a conocer, y no soy tan mayor, aunque ustedes me vean, soy incluso soy más viejo que el presidente Cosano, por supuesto, pero un año más joven que muchísimo mayor que don Basilio, pero que este mundo, y es posible, ojo, pero también podemos estropearlo en un minuto. ¿Por qué? Porque los prados de la ignorancia siempre están dispuestos a ser regados. La frase es de uno de mis maestros, Abderramán de Jaldún, muerto en 1406. Y la imagen que tenían ellos, ¿cuál era la imagen? La que tienen reflejado. Este es un mapa del siglo XII, hecho por un señor de Ceuta, que lo expulsan del país y que termina fabricando este mapa en Sicilia, en la corte de Federico II Hohenstaufen, antecesor del actual monarca español, en cuanto que fue uno de los primeros que tuvo el título de rey de Jerusalén, que es el que tiene el monarca español. Esto era como ellos hacían los mapas. Ustedes saben, si no se lo digo yo, que el
aparte de que el centro del mundo sea Casariche, la Tierra es redonda. Con lo cual, ¿cómo se representaban ellos? Así. Ven ustedes que está al revés, no, está al derecho. Es decir, el norte está abajo y el sur arriba. De tal modo que, aunque no se lo crean, Casariche está por encima de Londres. Está por encima de Londres. Esto se ha representado de muchísimas maneras. Esta es la imagen del siglo XII. Anteriormente, la forma de representarlo en Oriente, los califas abbasíes lo hacían así. El mismo sentido que yo he empleado en el mapa, pero porque no tenía otra foto del actual satélite. El Oriente arriba y el Occidente abajo, que está tan equivocada como la visión actual. París por encima de las Baleares, un contrasentido. O la que utilizaba la monarquía española, que la utilizaron también los califas de Córdoba, el occidente arriba y el oriente abajo, para que se note que el que está por encima, Pepe Parrado. Son definiciones, pero además que correspondían. Hay un mapa que no lo voy a utilizar, que un mapa oriental realizado en Córdoba, en el que la península ibérica está como una circunferencia y Córdoba está en el centro. Esta era la imagen. Córdoba era el centro del mundo, por más que la auténtica imagen sea la del mapa del Idrisio. ¿Qué imagen tenían ellos de sí mismos? Pues una imagen que debía de corresponder a la realidad. A la realidad mezclada con la propaganda. Nosotros sabemos, por la definición de la época de Abderramán III, que Abderramán III era bajito, gordo, pelirrojo y con los ojos azules. Por una costumbre sanísima, los califas de Córdoba se casaban con princesas navarras. Entonces no habían inventado todavía el auténtico nombre de la tierra, que era el País Vasco. Se llamaban Navarra o en realidad el Reino de Pamplona. Y los reyes del norte, los reyes de Navarra, eran morenos. Se casaban con princesas andalusíes, porque siempre algo típico de la definición andalusí, que en cuestiones de mezcla de sangre más vale acudir fuera, porque si no se produce una degeneración genética. Es decir, la endogamia conduce a la estulticia. Aparte de esto, las andalusíes no llevaban velo. ¡Qué escándalo, don Manuel! ¡Qué auténtico escándalo! Una musulmana llevaron velo. Yo he visto todavía mayorías de población sin velo. El velo fue algo que se inventó alguien a partir de 1979, y que entonces que el pelo tiene que ir cubierto. Pues mire usted, la princesa andalusí, el testimonio es de un tejido conservado en el que las mujeres pues iban o con el pelo con trenza o con el pelo suelto, pero no llevaban velo. Otra cosa es que hoy alguien se lo crea, o que nuestros dirigentes piensen que para visitar un país árabe y por respeto hay que ponerse velo. Miren ustedes, que lo que pretenden, lo que hay que responder es al viejo principio andalusí de que si vienes a mi casa tú serás el amo y yo invitado. Yo antes de 1979 no he conocido dirigentes políticos de todos los sentidos que en un viaje al mundo árabe, y porque estaban entre los saudíes, tuvieran que ponerse velo las chicas y cubrirse el pelo los chicos o lo que sea. Únicamente conozco el caso de una señora no precisamente progresista, sino una de las mentes más conservadoras actualmente en la Unión Europea,
como es la que será la próxima presidenta de la Comisión Europea, la nueva presidenta de la Comisión, que esta mujer, cuando era presidente del gobierno de Baviera, hizo un viaje a Arabia Saudí y le dijeron que se pusiera a verlo. Y ella dijo que ni mi hijita, que ella no se ponía a verlo ni de broma, que si querían una discusión política sobre la idea de Dios en todas las religiones, que venga. Por supuesto, el rey de Arabia Saudí ni siquiera abrió la palabra porque hubiera salido derrotado. Vuelvo a repetir, es posible sentar que el principio mediterráneo, el principio andaluz, es el respeto sin caer en la provocación. Es decir, si un alcalde de Sevilla se le ocurre decir voy a presidir el Santo Entierro en bermuda o en bañador, evidentemente no me parece una cosa adecuada. La herencia de todo esto no fue que desapareciera de golpe. Esto no desaparece de golpe, es decir, toda la herencia de Al-Ándalus no desaparece de golpe. Le pongo un caso concreto. La conquista de Sevilla, 1248, en realidad 6 de enero de 1249. En ese momento, conquista hecha, como saben, por Fernando III y el padre de Alfonso X. Alfonso X estableció en Sevilla una continuidad de la Universidad de Sevilla tal y como la dejaron los almohades. Vaya por delante. Como dijo el Ávili, uno de los maestros de mi maestro Abderramán Ben Khaldún, la universidad existió en Al-Ándalus desde el siglo VIII, es decir, los estudios superiores, pero eran universidades que no dependían del Estado, porque cuando el sultán mete la mano en la universidad, acaba la universidad. ¿Qué fue lo que pasó? Incorporaron la Universidad Antigua, que le pusieron el nombre del estudio de latino y arábigo, el documento de la época de Alfonso X, y que lo tenían ustedes en donde estaba la antigua institución, prácticamente muy cerca de donde estaba, en lo que es hoy la Plaza de San Francisco. La delegación del gobierno, donde estaba la Consejería de Gobernación antes, en un banco que hay frente a, antes de tirar para Becerra, para el restaurante Becerra, ahí lo tenían ustedes. Eso se fundó como universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que Alfonso X tuvo un episodio un gobierno completamente que ustedes conocen, complicado, de modo que cuando él aspiraba a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, él era rey de Castilla, pero prácticamente lo que dominó en unas semanas de su gobierno fue la parte interna del Alcázar de Sevilla. El resto del país, ni siquiera Sevilla, lo dominaba, con lo cual este estudio de latino y arábigo se olvidó porque no le dieron la bula desde el punto de vista papal. El Papa, el obispo de Roma, en términos de las otras confesiones cristianas, no lo había concedido. Esta herencia llega hasta nuestros días relativamente poco tergiversada, aunque ustedes no lo crean. Eso es una foto de la fachada del Alcázar Mudéjar, del Palacio Mudéjar en Sevilla, tal y como estaba a principios del siglo XX. Comparen ustedes con la imagen que tienen hoy y díganme si se parece. Esto llegó desde el siglo XIII hasta el siglo XX así, y después pues se ha variado algunas de las variaciones hechas
por mi maestro. Si entran ustedes en el Alcázar, se encuentran ustedes en la entrada. El palacio está construido por don Pedro I, es decir, el rey de Castilla, pero que en realidad en un enfrentamiento con el sultanato nazarí de Granada, él era el sultán don Pedro. Y no me lo invento, está en todo el Alcázar, el sultán don Pedro, porque él era el sultán de Al-Ándalus. El rey de Granada era únicamente rey y vasallo de él. ¿Entendían lo que decía? Posiblemente. Yo estoy convencido que lo entendía porque aparece en todos los términos sultán, menos en la estancia que dedicó a Capilla, que aparece la palabra rey. ¿Y por qué aparece la palabra rey? Porque era perfectamente consciente que aparte de las definiciones de ese sultán era el rey cristiano. Todas estas tergiversaciones sobre la idea del andaluz se prolongan a lo largo del tiempo y, por supuesto, cuando va a desaparecer como entidad política el día 2 de enero de 1492 y posteriormente con la expulsión de los moriscos el 6 de enero de 1610 del puerto de Sevilla. Esa es la auténtica imagen de Abu Boabdil, en el momento que estuvo preso del conde de Lucena, en el que aparece teóricamente con esta imagen, pero descubierto el retrato en Lucena, en realidad por detrás aparecía esto, que es la auténtica imagen de Boabdil. Boabdil es una de los gobernantes más desdichados del país, el de la gran pérdida, la pérdida de Al-Ándalus. Esta pérdida, colóquenla en sus justos términos. No estoy de acuerdo con lo que expresó el año pasado la mejor dirigente que hay ahora mismo en Andalucía, pero cuyo nombre no puedo acordarme. Cuando me acuerde se lo digo, que dijo que la conquista de Granada por los reyes católicos acaban con el renacimiento de Al-Ándalus. En 1492, renacimiento de Al-Ándalus no había ninguno porque el país estaba completamente destrozado. Esto también se ha utilizado como discusión en la discusión de Al-Ándalus. ¿Por qué parte? Por tirios troyanos, por externo y por interno. Porque ignorantes en nuestro mundo tenemos más que ombligo. Eso que tienen ustedes ahí es la bandera del Estado del Islam, que revela, aparte de la ignorancia, la misma ignorancia de la lengua árabe. Por supuesto, si quieren ustedes acudir a lo que no es el Islam, lean ustedes los mensajes del llamado Estado del Islam, en Irak y Oriente. Esta es la bandera que ellos utilizan. Al principio tienen ustedes la definición de la primera parte de la profesión de fe musulmana: no hay más Dios que el Dios único, pero en la segunda parte la definición es: Mahoma es el enviado de Dios. Ellos, ¿qué es lo que han hecho? Colocar primero la palabra Dios, después enviado y después Mahoma, con lo cual la frase queda convertida en árabe. En árabe, cuando ustedes unen dos nombres, si yo digo Manuel, referido al profesor Herrera, Sultán Casariche, Manuel es el sultán de Casariche y no hay otra, porque eso es un elemento de la cultura. Lo que ellos dicen es: Dios es el enviado de Mahoma. Eso es lo que pone. ¿Cuál es la suerte que tienen? Que es que no saben leer, que son no ignorantes, sino analfabetos, con lo cual exactamente lo igual. Pero ven ustedes que es justamente el acudir a la ignorancia más completa o a invención de Al-Ándalus. Los términos de las invenciones de Al-Ándalus tienen ustedes desde crónicas medievales,
desde el siglo VIII hasta imágenes del siglo XXI, del 6 de septiembre de 2019. Eso que tienen ustedes ahí es una foto del vestuario de los ballets rusos para hacer Sherezade en la Alhambra. Les aseguro que esa imagen con la realidad del andaluz es absolutamente imposible, aunque era la imagen que se tenía, la imagen romántica, porque en el siglo XIX convirtieron Andalucía era el final de la aventura romántica, con lo cual se la inventaron directamente. Se la inventaron y al final pues ocurre lo que ocurrió en muchos pueblos de Andalucía, que lo obligaron a disfrazarse de gitana. Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, porque si los americanos dicen que somos así, somos así, y olvídate, que es que tú eres el que está confundido, que no ves la realidad. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia, en testimonios coincidentes con muchas de las opiniones que ven ustedes en la supuesta literatura histórica sobre Al-Ándalus, hechos por supuestos conocedores, y la lista es tan interminable que casi llegaría no sé, todo el agua que ha caído en Casariche desde Abderramán III hasta ahora. Lo que tienen ustedes ahí es uno de los primeros historiadores del Andaluz, don Pascual de Gallango. Don Pascual de Gallango, sevillano, pero nacido en Sevilla. Él era madrileño, pero el padre era miembro de la guardia del rey, y en el momento que entran los franceses en Madrid tiene que salir, y Pascual de Gallango nace en Sevilla. Él se consideró, entre comillas, de toda la vida sevillano, aunque él en realidad estuvo mucho tiempo exilado en Londres, de las cumbres de nuestros fundadores del 19, vivió exilado mucho tiempo, murió incluso por un accidente de tráfico, lo atropelló un taxi en Londres, con lo cual pues él lo expresaba además muy bien, que había uno de los grandes conocedores de la cultura de Al-Ándalus, origen prácticamente de gran parte de la intelectualidad que dio lugar al arabismo español, el discípulo de Codera, de Rivera, el maestro de don Antonio Machado, abuelo, y que pues vivió en el exilio. Acudan ustedes a fuentes seguras como esta. Lo que dice Gallango es lo que algunos han tergiversado hasta ahora. Ojo, no son todos tergiversadores, libre medio. O el otro, una vez más, Al-Ándalus unido al exilio. Esto es el mismo estilo que Gallango, pero por otro lado, este es el Haj Hadri, un venerable anciano de Shawin, descendiente de los moriscos expulsados en 1609, y que sigue conservando todavía una lejana memoria de Al-Ándalus. Estos elementos, los elementos que le pueden transmitir los herederos de esta cultura, corresponde en gran parte a esta imagen del Al-Ándalus, que seguirá siendo inventada en gran medida, pero al final vuelvo a la frase que empleaba ayer el profesor Narbona, que hay muchas invenciones, pasa sobre el habla andaluza, pero como ya voy a acabar porque me he cedido 7 minutos, profesor Herrera, lo cual me será tenido en cuenta el día del juicio, al final lo que hay que defender es lo que defendían los maestros, ¿eh? Nosotros somos quien somos, basta de historia de cuentos, los muertos
que los entierren como Dios manda a los muertos. Presidente Parrado, muchas gracias.